Quiero contarles un poco de dónde vengo y por qué me metí en esta cuestión de los suelos, la agricultura orgánica, regenerativa, si se le quiere llamar. Empecé con mis locuras hace más de 65 años. Joven, cargado una mochila, visitaba y recorría por las comunidades, sobre todo de Chimborazo, en la mayoría de los casos. Y visitaba las comunidades indígenas y fui aprendiendo, de joven todavía, fui aprendiendo quichua. Ni me comunicaba entonces mucho mejor. Y desde el comienzo a mí me impactó mucho la forma de cultivo de los indígenas. Tenían las chacras, que sería en México la milpa, y eran parcelas de donde sacaba toda la comida la familia campesina. Tenían una diversidad tremenda según la zona, pero era o maíz o papas, asociado con cantidad de leguminosas. Y para el suelo trabajaban con los rastrojos. Lo que quedaba de la cosecha, sea de papas o sobre todo del maíz, le daban de comer al ganado, pero el ganado venía con una estaca al sitio en donde se había cosechado y se daba gusto. Iban avanzando, les movían la estaca y iban al mismo tiempo, comían por un lado y por otro lado iban abonando el terreno. Posteriormente venían con la yunta, le pasaban y volvían a sembrar. Y por años y años y años no usaron químicos, ni pesticidas, ni nada. ¿Por qué empiezan los campesinos? ¿Por qué cambian los indígenas totalmente su forma de cultivar? Porque el gobierno hizo la reforma agraria y locamente les vendieron las tierras que tenían. Entonces, para pagar por esa tierra, vendieron los animales y siguieron las recomendaciones. Al vender los animales se quedaron sin fertilizante. Y vinieron los del gobierno y ONGs a salvarles. Y llegaban con fertilizantes 10-30-10, venenos. El monocultivo trajo cantidad de plagas, vinieron con el tractor, les dañaron el suelo y fue el fin del mundo, ¿no? Les quitaron su conocimiento, su tierra, su fertilidad. Entonces recuerdo que yo me rebelé, joven todavía, y empecé a preguntar, ¿por qué no volvemos a lo antiguo? Y los ingenieros me dijeron, Pachito, tú estás loco, conocerás mucho de otras cosas, pero de agricultura no tienes idea. Entonces dije, al diablo, yo voy a hacer una chacra. Y con mi esposa, que es sólida, buena compañera, entre los dos trabajamos como yunta. Vendimos la casa, el carro y compramos con una tremenda deuda 4 hectáreas de terreno cerca de Quito. Y empezamos, fue triste ese comienzo, porque el suelo estaba destruido y fue 3-4 años de ir levantando, construyendo el suelo. Y nuestros profesores eran los recuerdos de los campesinos, lo que había visto, y me puse a leer y me encontré que en México, China, Japón, hace 4,000 años empezaron granjas también, chacras. Y ahí lo que hacían era compost. Y hay un inglés investigador que fue a trabajar en la India. Él escribe un libro que es un tesoro. Es
el testamento agrícola, un testamento agrícola, en Agricultural Testament. Y yo me leí eso de cabo a rabo y fue mi Biblia. Y el amigo hablaba compost. Entonces Pacho Gangotena con su esposa se dedicaron a hacer compost. Y hemos estado 40 años cultivando con compost. Tienes que ver la calidad del suelo que tenemos, negro, 14% de materia orgánica, la cuestión de plagas y enfermedades, 0, jurados sobre la Biblia. No tenemos problemas, pero tenemos hileras, cada 50 metros en las 4 hectáreas, hileras de árboles. Y sembramos dentro de esas hileras, tenemos pequeñas franjas y rotamos mucho. Y de paso tenemos 4 vacas que nos dan la fertilidad. Y en los cálculos que tenemos es una vaca fertiliza 1 hectárea. Bueno, esto lo habíamos empezado y hecho por los campesinos y los indígenas. Empezaron a venir a la finca y en 40 años hemos recibido 32,000 campesinos para capacitación. Bastante. ¿Ya? Ahí hago una conexión con el evento que acabamos de tener. Hace unos 35 años me invitaron a la televisión para que hablara un poco sobre esto. Al otro día, después de la entrevista, que era en un programa muy conocido, la TV, empiezan llamadas y llaman al canal casi gritando, el Colegio de Agrónomos de Pichincha, que ese señor está loco, no tiene sentido lo que habla, se va contra toda la revolución verde. Salió un artículo en el periódico, pidieron espacio en la televisión para refutarme. Entonces, y nadie hablaba realmente sobre agricultura natural, sana. Ok, ahora que vengo al evento, me parece extraordinario y me emociona. Porque digo, aquí está un ejército de jóvenes, de agricultores, de técnicos, de profesores de universidad, enseñando sobre la vida del suelo, odiar a los agroquímicos, a los fertilizantes y seguir los caminos de la naturaleza, ¿no? Empiezo a hablar con los estudiantes de aquí, de la ESPOCH, de la Universidad de Chimborazo. Y digo, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Antes, literalmente, me perseguían a mí en un encuentro que tuvimos en la Universidad Central hace unos 10 años. Yo di una charla sobre todo esto de la agricultura natural, la agricultura de los campesinos, de los indígenas. Y se paró un profesor y literalmente me mandó al diablo. Dijo, señores, ustedes se morirían de hambre si siguen los pasos de este señor. No, sin la revolución verde no podemos. Y ahora empieza a haber un ejército de gente que quiere cuidar el suelo, que quiere regenerar, que habla de la vida del suelo. Y yo creo que tenemos que ser un poco más agresivos. No es momento para dar datos, pero lo que cultivamos con suelos muertos es perverso. Cuando está llena la papita, el tomate de venenos, el Ministerio de Salud debería ser el primero en saltar y protestar contra. Doy un ejemplo. Estudios, no son estudios míos, de
es de una universidad gringa, Rutgers, que saca unos cuadros comparativos, si se cultiva orgánicamente y si se cultiva con químicos. El ejemplo que más me impacta es de la espinaca, que muchos médicos recomiendan a los niños espinaca para deficiencia de hierro. Bien, la espinaca orgánica tiene 900 unidades de hierro, 100 gramos. Si se ha cultivado con urea, subsidiada por el gobierno, tiene apenas 27 unidades de hierro. O sea que esa mamita le está dando al chiquito paja. No. Y lo mismo en proporciones menores sucede con el calcio, con el magnesio, con potasio. No. Y aquí ya se ha repetido 10,000 veces, ¿no? Y ahora la última charla preciosa sobre las micorrizas. Las micorrizas les resuelven el problema de solubilización de fósforo. El Rhizobium nos resuelve el problema del nitrógeno, de la urea. Y si tenemos vacas, tenemos abundante potasio. O sea que vamos en buen camino.